En Argentina, como en México, el aborto provoca divisiones. En Argentina, hace un año que se presentó por primera vez el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo en el Congreso de la Nación, pero aún no hay avances. Y una vez más, compañeras, las mujeres movilizadas exigimos al Gobierno Nacional de Cristina Kirchner y al Congreso de la Nación un derecho que nos corresponde, el derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos, el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Actualmente, el bloque del Frente para la Victoria, partido al que pertenece la presidenta Cristina Fernández, es el mismo que impide el avance del proyecto, como explica María Chávez de la agrupación Paños Rosas. Que en este país, en pleno siglo XXI, con 9 años de gobierno kirchnerista, tenemos una presidenta mujer que está en contra del derecho al aborto. Claramente ser mujer no implica estar a favor de los derechos de las mujeres. Cristina Fernández siempre dijo que va a estar en contra de este derecho elemental. En 9 años murieron más de 2.500 mujeres por aborto clandestino. El gobierno argentino, durante la gestión de Néstor y Cristina Kirchner, han tomado como bandera los derechos humanos, como la aprobación de la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo y la ley de identidad que reconoce a mujeres u hombres que consideren que su identidad no corresponde con su sexo biológico. Sin embargo, el tema del aborto continúa pendiente. Patricia López, de la organización civil Las Rojas, explica por qué ocurre esto. Entre los directores del hospital, y encima tenemos la desgracia de que el gobierno nacional, aunque se dice progresista, puso un ministro de salud que es de Opus Dei, y él a su vez puso directores en los hospitales que responden a su política de negar los derechos de las mujeres. Entonces, cuando una mujer va al hospital a tratar de realizarse un aborto o con secuelas por haberse realizado un aborto, es perseguida, es judicializada y se le niega su derecho. No solo el gobierno nacional rechaza el aborto. Recientemente, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires vetó la ley para abortar en casos de violación. Esto le impidió abortar a una mujer víctima de violación y de una red de trata de personas. El caso generó indignación porque sus datos fueron dados a conocer por un sacerdote que trabajaba en un hospital público, que incluso la amedrentó para que no abortara. Después del escándalo, le permitieron hacerlo. Entre los oponentes al aborto está el alcalde de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, y Provida de Argentina. Aquí la voz del abogado de este grupo, Pedro Andereguen. El derecho a la vida del niño por nacer es un derecho absoluto. El derecho a la vida del inocente, del ser humano inocente, es un derecho de carácter absoluto que no se puede violar en ninguna circunstancia. En esta última manifestación hubo forcejeos y confrontación entre los grupos a favor y en contra del aborto. Como ocurre en México, el representante de Provida insiste que ellos defienden la vida. No puede primar la voluntad de la madre de matar a su hijo, porque en el mejor de los casos que hubiera dos derechos iguales, no se puede conciliar esos derechos suprimiendo totalmente a otro. En Argentina, que sufrió una dictadura militar de 1976 a 1983, los organismos de defensa de los derechos humanos denuncian que los mismos grupos que ahora defienden la vida fueron cómplices de los militares. La organización Mujeres de la Matria Latinoamericana, a través de su vocera Raquel Vivanco, cuentan que en Argentina como en México, los abortos clandestinos son la principal causa de mortalidad materna. En todo México, el aborto no está penalizado cuando el embarazo es resultado de una violación. En el Distrito Federal, en abril de 2007, se reformó el Código Penal para despenalizar el aborto voluntario hasta las 12 semanas de gestación. Desde el 2009, en Jalisco se aprobó la ley que blinda al Estado contra el aborto con el lema de proteger la vida desde el momento de la concepción, como ocurrió en otros 11 estados de la República. A la par, Jalisco ocupa el 9º lugar nacional respecto al número de muertes por aborto. En América Latina, sin importar las coordenadas, las mujeres siguen muriendo por abortos clandestinos. Los grupos como Paños Rosas, con presencia en Argentina y México, denuncian cómo aún con kilómetros de distancia, los grupos conservadores como Provida tienen peso y poder en las decisiones de salud pública. La Iglesia es parte de la colonización de toda Latinoamérica. La Iglesia es parte de esta política, esta ideología reaccionaria que pretende mantener a las mujeres en la opresión, que nos quiere decir
digamos, cuándo queremos tener hijos, cuándo no, que pretende decidir sobre la vida de las mujeres, de las jóvenes. Entonces creemos que incluso en Latinoamérica los índices de aborto y de mortalidad por aborto son altísimos. Lo que ocurre en Argentina y México es distinto a lo que pasa en Uruguay, donde en octubre se despenalizó el aborto y el Estado garantiza el derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo antes de las 12 semanas de gestación. Para Medios UDG Noticias, desde Buenos Aires, Argentina, Priscila Hernández Flores. Producción, Pablo Hernández Mares.